Tenga usted muy buenos días, bienvenido a su segmento Gotitas de Miel. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y es un verdadero gusto poder conversar con usted nuevamente. Muchas gracias por recibirnos semana a semana ahí en el rinconcito ese precioso de su hogar para que podamos deleitarnos de las buenas nuevas de la palabra. Muchas gracias a quienes nos han escrito tanto en nuestras publicaciones en Facebook como también en privado. Gracias por hacernos saber de usted. Gracias por sus buenos comentarios. Muchísimas gracias por su interés por nuestros estudios y por seguir la palabra. Así que quiero comenzar mandando un gran abrazo fuerte a mi querida Elvirita Garrido allá hasta América del Sur. Un abrazo fuerte, Elvirita, muchas gracias por siempre y a lo largo de estos años estar conectada con nosotros y por supuesto gracias por ese anhelo que tienes del conocimiento de la palabra que para nosotros es una exhortación para seguir adelante. Así que el día de hoy vamos a comenzar en aquellos versos hermosos que nos explican qué quiere Dios de nosotros, qué quiere Dios de usted, qué quiere Dios de mí. Y por supuesto, aunque nuestra primera parada es en el Antiguo Testamento, recuerde que haremos un enlace asombroso, maravilloso y perfecto con el Nuevo Testamento, porque nunca debemos de olvidar que todo lo que aquí está escrito y descrito habla de alguien, y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo, Jesús nuestro Dios. Así que véngase conmigo y vamos a comenzar en Deuteronomio en el capítulo 10, verso 12, y se lo leo. Dice así: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Primero, déjeme decirle que efectivamente debemos entender que el Antiguo Testamento se encuentra revelado en el Nuevo y el Nuevo escondido en el Antiguo. Pero cada cosa que está escrita tanto en uno como en otro, cada detalle no está puesto al azar, cada detalle es motivo de prestar mucha atención porque en cada letra, incluso en cada espacio vacío, hay un mensaje que Dios nos está enviando. Es que nada está puesto de manera aleatoria ni por una simple casualidad. Otra cosa que es importantísimo de señalar y recordar es que toda la historia desde Génesis hasta Apocalipsis es exactamente la misma. Esta es la historia de amor más grande que incluso el ser humano no es capaz de entender, sino solamente de aceptar y de agradecer. Así que el día de hoy vamos a entender un poquito más por qué el Señor nos exhorta tanto a seguir sus mandamientos, sus estatutos, sus enseñanzas, sus ordenanzas. ¿A qué se refiere? Primero déjeme señalarle que en estos versos que hemos leído, usted podrá darse cuenta que de continuo se repite Jehová tu Dios, Jehová tu Dios, Hashem Elohim, Hashem Elohim. Y es que hay una implicación hermosa de la cual estaremos hablando el día de hoy. La semana pasada abordamos la temática acerca de los caminos. ¿A qué se refiere la Biblia cuando nos habla acerca de los caminos de Dios? Y entendimos, a la luz sobre todo de la carta a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo, que esto ni más ni menos es contemplar la naturaleza y contemplar todos los hechos asombrosos de este Dios maravilloso al cual nosotros le rendimos nuestra vida. Y es que efectivamente cada cosa habla de Dios. Cada fragmento de la naturaleza, todo lo que nosotros conocemos por lo creado, da testimonio de su creador. Y es que eso es lo que dice Pablo en esa hermosa carta en el primer capítulo. El
capítulo 1 de Romanos dice que toda la deidad, el poder de Dios, la majestuosidad de Dios, que el ser humano es incapaz de poder siquiera comprender, es revelado por Dios a través de su creación. Y estos son entonces sus caminos. Explican los sabios que hubo un hombre que entendió todos los caminos de Dios, le fueron revelados. ¿Y sabe de quién estoy hablando? Ni más ni menos que Moisés. En aquella escena que la Biblia nos presenta en la Torá, cuando Moisés se para frente a Dios, siendo el único profeta que podía hablar cara a cara, panín en panín, con Dios. Y es que sí, efectivamente Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Y la respuesta de Dios es una respuesta tan hermosa que usted la puede leer en el español y es por demás sobrecogedora, pero cuando la entendemos en el hebreo, vemos esa revelación de Dios de una manera amorosa, de una manera hermosa. Y es que dice de la siguiente forma, dice así: no podrás ver mi rostro, pero mis espaldas, mis lomos los verás. Solamente escóndete en la grieta de la peña. Y sí, efectivamente, la peña es ni más ni menos que esa figura hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Señor le dice, verás mis espaldas, no verás mi rostro, le está hablando de esos caminos. Y la revelación que, si usted se va a esos capítulos, verá, son ni más ni menos que los 13 atributos de misericordia de nuestro Dios. Porque este Dios es grande en misericordia. La semana pasada, entonces, dejamos asentado que los caminos de Dios son la revelación de sí mismo a través de su creación, de todo lo creado. Y es que además, esto es lo relacionado con este nombre de Dios que todos nosotros conocemos como Jehová, el Dios de los ejércitos. Y es que no solamente se refiere a los seres angelicales o esos seres celestiales que nosotros conocemos, sino además se refiere a todas las fuerzas de la naturaleza. Por esta razón, la carta a los Hebreos nos explica que Él hace a sus ministros como llamas de fuego, como el viento. ¿Por qué se está refiriendo a todo cuanto Él creó? Porque además tiene esto una implicación hermosa cuando hablamos acerca de su segunda venida. Y es que cuando Pablo nos dice que como se le escuchará como al sonido de trompeta, como Dios tronante, haciendo una referencia a Sinaí, de lo cual vamos a hablar en breve, y que todo, absolutamente todo cuanto Él creó, se levantará a recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. No solamente los hombres que son o somos el último peldaño de la creación, esa corona de la creación, sino que todo cuanto Él ha creado, todo cuanto Él sustenta con la palabra de su poder, se levantará a darle la bienvenida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si usted me ha estado siguiendo en el orden de ideas, verá que yo le señalé a usted el término Jehová vuestro Dios, que está enunciado muchas veces en este texto que leímos en tan solo 2 versos, en el capítulo 10 de Deuteronomio. La semana pasada estuvimos platicando. Bienvenidos, Shalom, Josué Sosa, muchísimas gracias, Jorge Moreno, muchas gracias por estar acompañándonos en esta transmisión. Sean bienvenidos, gracias por su interés para nuestros estudios. Así que la semana pasada estuvimos hablando justamente acerca de los términos de la creación y nos tenemos definitivamente que remitir al capítulo 1 del libro de Génesis, porque como usted conoce tan bien, déjeme decirle que en ese primer capítulo, cuando se narran los 6 días de la creación, el nombre que Dios utiliza es el nombre de Elohim, que está relacionado con la perfección de Dios, con su creación y por supuesto
Si está relacionado con esa perfección, está relacionado también con el juicio justo de Dios. Y es que cuando, déjenme hacerle una referencia importante, cuando se encuentran Jacob y su cuñado, déjenme decirle que hacen un pacto, Labán, hacen un pacto, o déjenme estoy hablando erróneamente con Labán, hacen un pacto y Labán jura por los dioses de sus padres. Pero si usted se va al hebreo, usted encontrará que Jacob hace su juramento y la expresión que utiliza no es por Elohim o no es por el Dios de su padre, Elohim, Isaac, sino que la expresión que utiliza es Pajar Isaac, y esto quiere decir el temor de Isaac. Se refiere entonces a que Isaac tenía miedo por Dios. Y le voy a leer nuevamente entonces lo que Dios quiere o exige de nosotros para ir entendiendo este texto. Y dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, perdón, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Así que la semana pasada habíamos entendido que siendo que los caminos del Señor son todo cuanto podemos apreciar y todo cuanto le sirve es todo lo creado, entonces podemos establecer este fundamento, pero luego dice, y que temas al Señor, siendo que Dios es un Dios misericordioso, que su primer revelación al hombre fue allá en Sinaí, y que claramente le dijo al hombre, estos mandamientos quiero que pongas atención y que los cumplas para que te vaya bien, y que tenemos a un Dios que se reveló a Moisés a través de sus 13 atributos. Definitivamente entendemos que no se refiere entonces a un miedo o a un temor como el hombre puede temer a alguien que le va a hacer mal, sino que se refiere a una reverencia, a un temor, a un respeto reverente de Dios. Y yo me lo quiero llevar entonces allá, por favor, véngase conmigo, al texto de Deuteronomio 6, en el versículo 4, donde Dios manda a Israel de la siguiente manera: oye Israel, Jehová nuestro Dios, y vea que vuelven a aparecer estas dos palabritas que son los llamados nombres de Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová, y le repito, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y vea el verso 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de todo tu lev, y de toda tu alma, de toda tu neshama, y con todas tus fuerzas. ¿A qué se refiere esto? Pues déjeme decirle que cuando habla con todo tu levo, con todo tu corazón, se está refiriendo en el término hebreo, con el idioma hebreo antiguo que está escrita la Biblia, con el tecnicismo hebreo, debemos entender con toda tu inteligencia. Y con toda tu neshama es con toda tu alma, con todo lo que implica tus sentimientos, tus emociones y con todo tu intelecto. Pero si Dios está mandando al hombre que le ame, ¿a qué se refiere? Así que debemos caminar e irnos por favor al capítulo anterior, al capítulo 5, y vamos a ir descubriendo a qué se refiere esto. Y dice, llamó Moisés a todo Israel y le dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Jehová nuestro Dios, Hashem Elohim. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con nosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros
para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, yo soy Jehová tu Dios. En hebreo esto es Anohi Hashem Elokeja. Yo soy, otra vez, Hashem, tu Dios, nuestro Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Por qué constantemente vemos esta relación de Hashem Elokeja? Cuando en la Biblia el tecnicismo señala el nombre, y déjeme primeramente decirle lo que quiere decir. Hashem está formado por dos palabras. Ha, que es un artículo definido, y Shem es el nombre. Así, esto se traduciría como el nombre, y esto se sustituye al Shema Meforash, o el nombre sagrado, el nombre más sagrado de Dios, que está descrito como el tetragramatón, es decir, Yod, He, Vav, He. Pero cuando dice Elokeja, hace referencia a este atributo de Dios creativo, la palabra creativa de Dios, Dios creando, Dios perfecto, que crea todo cuanto existe con perfección. ¿Por qué razón? Entonces vemos que cuando Dios se revela a su pueblo, allá en los 10 mandamientos, como lo leímos, la razón es esa, darse a conocer a su pueblo. Pero ¿por qué lo hace a través de los dos nombres? ¿Por qué le dice de continuo al pueblo, Anohi Hashem Elokeja? Yo soy tu Dios, yo soy Jehová, tu Dios, yo soy Yod He Vav He, tu Dios, yo soy Allá, el que creó todas las cosas. Y para esto debemos de ir, por supuesto, a Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y como le digo, en el idioma español, pues nos perdemos de continuo todas estas riquezas que trae la palabra. Pero si usted se va, y yo le recomiendo que pueda utilizar, es gratuito, en internet puede meterse a su buscador y buscar Biblia interlineal. Poner el capítulo o el verso que usted necesita, le da a buscar e inmediatamente le va a aparecer en su pantalla varias opciones. Presiona la número 1 que dice ahí, Biblia interlineal, y el nombre de esta, la presiona y va a aparecerle entonces el texto en hebreo y sus referencias del diccionario Strong. Van a aparecerle unos numeritos en azul, usted presiona sobre la palabra que quiere buscar y se va entonces inmediatamente al original y a ver lo que quiere decir. Aunque no aparecen los tecnicismos hebreos, pero usted puede darse una idea de cómo está escrito en el original la Biblia. Y encontrará que estudiar de esa manera es encontrar una gran riqueza, tal y como dice el libro de Isaías, y sacarán aguas del pozo y beberán con alegría, porque efectivamente esta palabra es esa peña, es Dios mismo revelándose a su pueblo, y yo se lo voy a mostrar en un momento. Venga conmigo y siga este orden de ideas, por favor. Resulta ser que, como hemos dicho, en el primer capítulo del libro de Génesis aparece efectivamente ese nombre, el nombre de Elohim, el Dios creador, la palabra creativa de Dios creando todas sus huestes, toda la naturaleza, toda la creación, todo el mundo creado. Pero hay algo importante de entender, y es que si usted dobla la página y se pasa al capítulo 2 de este mismo hermoso libro, encontrará que entonces ya se suma a esta narrativa ya no solo la expresión de el nombre de Dios, que lo llama por sus atributos de creador, sino que ahora se suma el nombre, el Shema Meforash, Yod He Vav He. Así debiésemos leer por respeto a Hashem Elohim. Hashem Elohim, sí, efectivamente, lo que estuvimos viendo allá en ni más ni menos que los mandamientos. Y recordemos que cuando Dios se reveló a su pueblo, lo hizo en Sinaí. Tremenda cosa fue haber visto la revelación de la gloria de Dios. Truenos, una montaña como en fuego, el humo que subía
los truenos, que los sabios nos explican que es una forma metafórica de explicar que Dios habló en 70 idiomas para que todas las naciones del mundo pudiesen escuchar este regalo de la revelación de Dios. Pero lo hace a través de estos dos nombres. Y yo le he ya puesto en antecedentes qué quiere decir Elohim, a qué se refiere estos atributos creativos. Pero ahora bien, veamos a qué se refiere entonces estos atributos revelados a través del nombre Hashem, Yod-Heh-Vav-Heh, el Shema Meforash, el nombre más sagrado de Dios. Y es que solo tenemos que leer el capítulo 2 del libro de Génesis para entender la historia. Aquí se nos narra acerca de ese último día de la creación, el sexto, antes del descanso, en donde Dios crea al hombre, Adán. Y pues la narrativa nos cuenta que Adán estaba solo, por tanto Dios sacó de su costado una costilla y de ahí creó a Eva, para que fuesen varón y varona. Los sabios nos explican que a la hora novena de ese sexto día el hombre pecó antes de entrar a Shabbat. Y esto es una cosa increíble y hermosa, porque siendo que el hombre había pecado y tenía, como dicen mis hijos, una cosa tenías que hacer, la hiciste mal, desobedeciste al Señor, comiste del único fruto del cual no debías de comer. Y entonces, a través de esto entró el pecado en el mundo, y usted ya sabe todo lo que Pablo nos describe en la carta a los Romanos, que toda esta creación fue sujeta a vanidad a causa del amor del que la creó, pero no lo hizo sin antes darle una promesa a su misma creación, que ciertamente sería redimida cuando los hijos de Dios fuesen redimidos. Así que había una promesa para el hombre, pero también había una promesa para la creación. Y es que es a esto a lo que se refieren esos 13 atributos de misericordia de los cuales yo le comencé hablando. Pero regresemos entonces, por favor, al segundo capítulo de Génesis y veamos, hagamos énfasis en la promesa que Dios le ha dado al hombre. Y es que ciertamente sobre el juicio justo de Dios prevalece la misericordia. Es así como el hombre peca, pero Dios interviene. Y recordará usted entonces la narrativa del capítulo 3, cuando Dios interroga al hombre: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y esto, por supuesto, no que Dios no conociera lo que el hombre había hecho, sino a manera de situar al hombre frente a su creador y la situación en la que el hombre solo y por sí mismo se había colocado. Pero sobre eso vemos que Dios establece un pacto con el hombre anunciado desde acá. Y ese pacto es ni más ni menos que, por supuesto, el sacrificio salvífico del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo mismo. ¿Cómo está acá anunciado, prefigurado? Pues sí, efectivamente, Dios haciendo ese sacrificio en donde vemos a Adán y a Eva cubiertos por pieles. Porque si hay una piel, esto significa que hubo un sacrificio, un animalito inocente que murió para poder cubrir la desnudez del hombre. Y es por eso que vemos que en esta narrativa, inmediatamente en el capítulo 2, aparece el Shema Meforash, el nombre que los sabios relacionan con el amor, con la misericordia, con el Gesed, mientras que el nombre de Elohim está ligado o está relacionado con la Eburá o con el juicio. Vemos que el Shema Meforash está relacionado con los atributos de amor y de misericordia de Dios. Pero usted me dirá, ¿y cómo vamos entonces a relacionar esto con el Nuevo Testamento? Pues por supuesto que siendo la historia la misma, déjenme leerle algo que realmente es impresionante. Déjenme buscar.
por favor, al capítulo 12 de Zacarías. Y yo le quiero hacer a usted la introducción, porque este es un capítulo que está en el Antiguo Testamento y que menciona los atributos de Dios, tanto de creativos como los atributos de la misericordia. Y vamos a comenzar leyendo en el capítulo 12, verso 1, y dice: profecía de la palabra de Jehová acerca, o Adonai, acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Es un resumen del capítulo 1 de Génesis, en donde ya sabemos que se revela el Dios creativo o el Dios creador. Vamos al verso 2. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día, y sigue contando, porque esta es una profecía para la restauración y la liberación futura de Jerusalén. Pero vuelva a la página y véngase conmigo, por favor, al verso 9. Y dice: en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Verso 10, ponga mucha atención. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración. Y mirarán, dice Elohim, es el Dios que hemos estado hablando, cuyos atributos son de creación. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Se da cuenta? Aquí vemos el nexo que une el Antiguo Testamento con el Nuevo. Pero yo quiero además que usted se venga conmigo al capítulo de Juan, capítulo 14, y vamos a leer, déjenme buscar, verso 20. Y es Jesucristo mismo quien está hablando. Y dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si usted ve, es exactamente lo mismo que pasó allá en Sinaí. Dios entregó sus mandamientos, sus palabras. Dios entregó sus instrucciones para que nos fuera bien. Y aquí vemos que el modo de tener éxito, ni más ni menos que es entender que hay un Dios todopoderoso, comprender que nos ama y aceptar su amor, que es de gratis. Pero como respuesta a esto, en respuesta a este grande amor y como respuesta de nuestro amor hacia Él, Jesucristo nos explica. El que, oiga bien, verso 21, Juan 14, y dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Ahora regresemos entonces para cerrar con broche de oro Deuteronomio capítulo 6. Y veamos si concuerda. Y dice así: oye pues, y estoy en el verso 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dígame si no es exactamente la misma instrucción, solo que en el Antiguo Testamento el Señor ha hablado de cierta manera, tal y como dice la carta a los Hebreos, habiendo hablado Dios muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos
postreros días, es decir, los últimos tiempos que son marcados a través de la venida de Jesucristo a la tierra hasta nuestros días y hasta que Él regrese, se manifiesta en Jesucristo. Y le digo la segunda parte de estos primeros versos de la carta a los Hebreos. En estos postreros días se ha dado a conocer a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, porque Él es Hashem Elohim. Jesucristo es Dios con nosotros. Él es Señor de señores, Rey de reyes, el único Dios, y fuera de Él no hay otro. Así que yo espero que esta corta serie de 2 transmisiones acerca de lo que Dios quiere de nosotros quede marcado, tal y como dice acá, que estas palabras queden marcadas en nuestro corazón, circuncidándolo, y que sus palabras, que son de bien para que nos vaya bien, sean como una semilla puesta en la tierra fértil de nuestro corazón, para que se enraíce y este árbol de justicia dé frutos abundantes que den gloria a su nombre. Se nos pasó el tiempo, como siempre, muy rápidamente. Yo le agradezco a usted que nos haya acompañado en esta transmisión. Muchas gracias nuevamente por sus comentarios, por hacernos saber de usted. Por favor, escríbanos, denos like, véanos y compartan nuestras enseñanzas, que para nosotros es un privilegio poder llevar la palabra de Dios a todo rincón y que toda criatura escuche que hay un Dios, Hashem Elohim, Jesucristo nuestro Dios, que nos ama y dio su vida por nosotros. Nos vemos la próxima semana. Por favor, quédese en la buena compañía de Vea Canal. Yo lo espero la próxima. Bendiciones.